¿Qué tal? Muy buenas noches y agradecidos por su puntualidad. En esta sesión, bueno, que ya corresponde a la número 2 de nuestro curso de mecánica de rocas aplicada a proyectos mineros y viales, pues todavía estamos en el módulo 1, donde ahora nos toca ver el módulo de ensayos de laboratorio en mecánica de rocas. Agradecer a toda su asistencia y su participación. En la sesión anterior habíamos visto la parte introductoria sobre las aplicaciones de la geoingeniería y sobre lo que íbamos a hablar o sobre lo que iba a comprender el curso en sí, ¿no? Sobre lo que era la caracterización del macizo rocoso y todas las herramientas que nosotros pues vamos a tener o vamos a realizar para nosotros comprender todo esto de la mecánica de rocas. Habíamos hablado un poco sobre el comportamiento de suelos y rocas, así como de qué comprendía y qué ciencias nosotros íbamos a necesitar de tener en cuenta para poder entender esta parte, ¿no? Habíamos hablado sobre geoingeniería, sobre las principales aplicaciones que tiene la mecánica de rocas. Hoy empezamos con lo que son por ejemplo, la ISRM, que es el ente internacional de la mecánica de rocas, ¿no? Y en el caso de Perú tenemos al SPEG, que es el ente que gobierna la mecánica de rocas a nivel nacional, ¿no? Esta diapositiva me parece bastante interesante porque es en lo que se va a basar este primer módulo, incluso hasta el segundo módulo, donde nosotros vamos a estar hablando, vamos a estar haciendo más énfasis a esta parte, que es la caracterización del macizo rocoso, ¿no? Entonces, ya hablamos un poco sobre cuál iba a ser el procedimiento, ¿no? En una primera instancia, pues íbamos a hablar sobre lo que es la caracterización, para luego llegar a una clasificación, y luego a una calidad, y al último nosotros estaríamos llegando a lo que es el diseño, ¿no? De ingeniería. Eso lo vamos a ver al último. También hablamos sobre las ciencias que comprenden y hablamos un poco sobre esto, ¿no? Que el comportamiento de los geomateriales, que era una rama muy interesante, y ya estamos haciendo hincapié a lo que iba a ser o cómo debíamos afrontar, entender el comportamiento de los materiales, y hablando de que la roca no es un material común, tanto como el acero o quizás otros materiales, sino que la roca es un material distinto, tiene un análisis distinto, y aunque sea muy parecida o su primo hermano, la mecánica de suelos, ese tiene sus propios principios y sus propios modelos conceptuales con el cual va a trabajar y se va a comportar. Ya habíamos hablado de algo muy importante, que era el efecto escala, ¿no? Esta parte, si no la vieron, pues pueden revisarlo. El primer video está colgado en la página de Facebook, ¿no? Así que no hay ningún problema con esta primera sesión. Entonces habíamos hablado sobre esto, ¿no? Lo que iba a ser el escala de transición. Recuerden, lo que vamos a hacer ahora es la parte de pues ensayos de laboratorio. Sí, es lo que toca hoy día, ensayos de laboratorio. Lo que hoy día vamos a trabajar es esto, los ensayos, lo que van a comprender a los ensayos en la mecánica de rocas, pero recordar que estos distintos ensayos en mecánica de rocas, ¿sí? Se van a realizar sobre lo que dice acá, roca intacta. Entonces habrá que tener mucho cuidado con eso, porque los resultados que nosotros vamos a obtener de este material va a ser exactamente algo parecido a esto, ¿no? Es decir, un envolvente que quizás va a sobreestimar ciertas propiedades, porque recordar que los ensayos que nosotros vamos a ver a continuación, todos son realizados en roca intacta, ¿no? Entonces, el siguiente capítulo quizás de que nosotros vamos a estudiar es cómo pasar de un envolvente que sobreestima, bueno, no es sí que lo sobreestima, sino que corresponde a la roca intacta, pero nosotros estamos estudiando al macizo rocoso. Recordar que el macizo rocoso, como te dije en la primera clase, tiene sus componentes, que acá son las discontinuidades. Entonces, ¿cómo vamos a ir de un envolvente a un valor real que va a corresponder al macizo, la resistencia del macizo rocoso? Eso lo veremos el día de mañana. Ensayos en laboratorio de mecánica de rocas.
¿no? Esta parte es importante. Podemos hablar de muchos ensayos en realidad. Existen muchas clasificaciones, algunas le dan ensayos básicos, especiales, destructivos, no destructivos, ensayos en discontinuidad, ensayos in situ, ensayos de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, los ensayos básicos, por ejemplo, hablamos de las propiedades físicas. Hablamos de propiedades físicas como son el unit weight o peso unitario, o sería lo mismo que hablamos de propiedades de densidad o propiedades de absorción o propiedades de porosidad, ¿no? Por ejemplo, UCS, que sus siglas significan Uniaxial Compressive Strength, ¿no? Resistencia a la compresión uniaxial, o como quizás lo vas a encontrar en otros libros, RCS, resistencia a la compresión simple. Ensayos especiales o más completos como son los triaxiales, que la palabra clave acá será el conocido confinamiento. Los BTS o DTS, bueno, DTS significa Direct Tensional Strength, ¿no? O su variante, el método brasileño, que también lo vamos a ver en esta clase de hoy día. Ensayos destructivos o no destructivos, pues es una forma de decirlo, porque cuando hablamos de ensayos destructivos significa que vamos a llevar una probeta, es decir, una muestra de roca, hasta que sometido a una carga, ya sea normal o tangencial, o a los dos, hasta que va a llegar un momento donde esta va a fallar. A eso significa que va a romper, ¿no? Por eso se refiere destructivo. Y claro, va a haber ensayos no destructivos como las propiedades físicas, ya que no es necesario llevar a la muestra hasta estos puntos de estrés. Y también hay unos ensayos especiales, como se llaman, que estos son un poco parecidos a los ensayos geofísicos, en lo cual nosotros vamos a obtener valores de ondas de corte, ¿no? Valores dinámicos. Pero estos ya son ensayos para estudios un poco más específicos. Esta definición sí me parece interesante, ensayos sin discontinuidad, ya que a mi punto de vista, a mi parecer, yo sí dividiría los ensayos de laboratorio en dos partes. Uno que es en roca, pero yo no lo llamaría en roca, sino sobre roca intacta. Y yo llamaría otro que le haría un apéndice aparte, donde sería ensayos en discontinuidades, que para mí sí tiene sentido, ya que no es lo mismo hablar de roca intacta y no es lo mismo hablar de discontinuidades, aunque quizás estén en un mismo componente, ¿no? Aunque muy bien se puede apreciar eso, pero las propiedades que lo van a gobernar o que están en ellas son un poco distintas, ¿no? En este caso, en ensayos de discontinuidad tenemos el corte directo, bueno, quizás lo escuches con ese nombre, pero su nombre verdadero es resistencia al corte de juntas, ¿no? Resistencia al corte de juntas, o conocido como corte directo en discontinuidad o en roca, ¿no? Ese es un nombre. Otra también que tenemos acá estaría, yo lo pondría el ensayo de Till Test, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos un ensayo netamente de esclerómetro, ¿no? El ensayo tipo esclerómetro, que sería el martillo de Schmidt, pero con una variante solo en discontinuidades, ¿no? Que es un tema interesante que seguro lo vamos a conversar en las siguientes clases que nos quedan, ¿no? Entonces, pero si quisiéramos ya ir un poco a una definición sobre las principales propiedades de la roca en laboratorio, pues tenemos estas, ¿no? La resistencia a la compresión uniaxial, UCS. También tenemos el ensayo brasileño de tracción indirecta, este ensayo que también lo vamos a ver, el ensayo de compresión triaxial, ¿no? Y bueno, estos en este caso no. Las propiedades que ya habíamos estado hablando, por ejemplo, de las propiedades físicas o también conocidas como propiedades índices, pues me refiero a propiedades como son el peso específico, la absorción, porosidad y densidad, ¿no? Bueno, densidad o peso específico, que en realidad simplemente es multiplicado por la gravedad, ¿no? Pero resulta ser una de las propiedades más importantes, ¿sí? El peso unitario, medido en toneladas por metro cúbico, kilonewtons por metro cúbico. ¿Por qué es tan importante esta propiedad? Ya que cuando nosotros avancemos un poco más a lo que va a ser el modelo o por ejemplo, cuando veamos programas como el Slide o programas como el Face o conocidos como RC2 de ahora en adelante, pues nosotros vamos a ingresar de cajón este valor, ¿no? Entonces toma una gran importancia.
Ahora también tenemos otras propiedades importantes como pueden ser la porosidad, es decir, ahorita estamos hablando quizás mecánica de rocas un poco más tirados a proyectos mineros y a proyectos civiles, pero la mecánica de rocas no solo se puede aplicar a esto, también recordemos que está el área de petróleo, ¿no? El área petrolera, entonces ahí quizás tomaríamos con mayor énfasis a propiedades como son la absorción, la porosidad, la permeabilidad, ya que es por estos medios los que me van a indicar si una roca es un buen yacimiento y pues hay otras propiedades, quizás en la mecánica de rocas que aplicada al petróleo tendríamos que darle más énfasis. Perdón, para nuestro caso, a proyectos mineros y civiles, la propiedad más importante para mí, para todos nosotros, va a ser el peso unitario. ¿Sí? Otras propiedades importantes como la degradabilidad también, ¿no? Que es una propiedad que se puede ver más en campo, es una propiedad que nos ayuda a diferenciar suelos de rocas, ¿no? Que seguramente, que por ejemplo eso lo vimos en la primera clase. Entonces, si quisiéramos darle quizás una definición o una división un poco más exacta, podríamos llamarle también así. Propiedades de resistencia, propiedades de deformabilidad, propiedades de conductividad hidráulica, y otras propiedades, ¿no? Entre las propiedades de resistencia están las que vamos a ver a continuación, que son tracción, compresión uniaxial, compresión triaxial. Cabe aclarar que los ensayos de compresión uniaxial o uniaxial compressive strength los vamos a dividir en 4 subensayos. Bueno, ¿cuál es el objetivo, no? Describir, cuantificar y analizar propiedades físicas y mecánicas. Esta palabra a mí me llama la atención y me gusta, cuantificar. ¿Por qué? No confundir, por ejemplo, en geología, los ingenieros geólogos, no en geología, ven una propiedad llamada dureza. Sí, la dureza no es lo mismo que la resistencia. Ojo, estamos hablando de dos cosas distintas. La dureza es una propiedad que lo miden con su rayador o bueno, o con la escala de Mohs, ¿no? Que estamos hablando de la resistencia de un material a ser rayado, ¿no? En este caso, la propiedad de resistencia estamos hablando de propiedades mecánicas, ¿sí? Y a la vez de deformabilidad. Bueno, con un equipamiento especial. Pero la resistencia, me gusta esta palabra que habla de cuantificar. Recordar lo que les dije en la primera clase, el objetivo de la mecánica de rocas o de ya hacer geoingeniería es hacer un proceso de cuantificación, ¿sí? Un proceso o un modelo cuantitativo, ya que cuando hacemos geología, la geología, muchas de sus descripciones son cualitativas, ¿sí? Es decir, cualidades y descripciones. Yo me quiero enfocar en un análisis más cuantitativo. ¿Sí? Además, aplicar un análisis estadístico a los resultados de ensayos de mecánica de rocas como herramienta de procesamiento y validación de resultados. Esta es una bonita aplicación que lo vamos a ver más adelante cuando hagamos lo que son modelos probabilísticos y determinísticos. Antes de entrar a los ensayos debemos tener en cuenta dos cosas, ¿no? Bueno, que es en este caso hablar de lo que son las normas ASTM o procedimientos de la ISRM. Creo que ASTM es un nombre que se te venga quizás más a la mente con más familiaridad, ya que muchos seguro han llevado el curso de mecánica de suelos, ¿sí? En el curso de mecánica de suelos ya se habla de lo que son las normas. Pero bueno, ¿qué son las normas? Las normas nos hablan de procedimientos estandarizados, es decir, que, por ejemplo, antes había un grave problema, o sea, cada uno hacía estos ensayos a su manera o de la forma que mejor, que mejor lo veía hacer, ¿no? Y esto no era por cada ingeniero, sino que por zonas de Latinoamérica, Europa, entonces cuando se iba a los congresos, se iba a las distintas reuniones, pues ¿qué pasaba? Había un desfase, o sea, llegaban quizás a un mismo resultado, pero a distintas escalas. Entonces se dijo, ¿saben qué? Esto ya no tiene que ser así y pues vamos a estandarizar todo, ¿no? Y desde ahí nacen lo que son las normas ASTM, ¿no? Entonces esa es la idea. La idea es que yo pueda hacer un ensayo, tú puedas hacer un ensayo y que ambos podamos llegar a lo mismo o a un resultado parecido, ¿no? Porque los dos estamos haciendo un procedimiento, ¿no? Estandarizado.
No solo eso, sino será verificar que tu ensayo esté bien hecho, ¿no? Porque hay ciertos procedimientos durante el ensayo que me dirán si un ensayo está bien o está mal hecho, ¿no? Entonces, desde ahí viene la importancia de las distintas normas. Bueno, la ASTM muy conocida, pero quizás un poco más desconocida si eres nueva en el ámbito de la mecánica de rocas, es los procedimientos de la ISRM. Bueno, si estuviste en la primera clase ya hablamos un poco sobre lo que era la ISRM, la International Society Rock and Engineering Rock Mechanics, ¿no? Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas y Geoingeniería. Entonces, la ISRM viene a ser el ente internacional de la mecánica de rocas, ¿no? Entonces, la ISRM saca una serie de publicaciones o de libros. En realidad, es, podría decirse que es casi el último, pero antecesor a este tenemos el Blue Book, tenemos el Yellow Book, ¿sí? Y bueno, un resumen del Blue Book y del Yellow Book tenemos el Orange Book. No, bueno, las sugerencias o métodos de la ISRM para la caracterización y monitoreo y testificación de las rocas, ¿no? Entonces este libro muy recomendado si pues si uno va a realizar estos ensayos, ¿no? También tenemos la ASTM, ¿no? Entonces tenemos dos procedimientos o dos estándares que nosotros pues nos van a guiar a realizar estos distintos procedimientos, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Esta de acá dice, ¿no? La siguiente información se basa en el supuesto de que las pruebas de laboratorio de las rocas se llevan a cabo siguiendo protocolos. Claro, todo lo que hablamos y todo lo que les voy a compartir ahora es debido a que se haga bajo un procedimiento, ¿no? Ya sea por la ASTM o la ISRM. Bueno, los estándares, por ejemplo, acá tenemos de la ASTM, son mediante una codificación y estos los puedes buscar y puedes encontrar cómo se debe realizar el ensayo, ¿no? Bueno, acá tenemos imágenes de un laboratorio de rocas. Este es, por ejemplo, del laboratorio de geocontrol, ¿no? Acá tenemos, este es un laboratorio en sí de geotecnia. Acá tenemos para hacer ensayos de sedimentación. Esto pertenece al ensayo de resistencia al corte de juntas, ¿no? Este equipito que vemos acá, que lo vamos a ver más adelante, después. Por ahora todavía no. Acá tenemos un equipo, ojo, no, esto es de corte directo, pero en suelos. No confundir. Si tú googleas, quizás si tú pones corte directo en Google, lo que te va a salir es esto, más que todo, corte directo en suelos, no habría que tener cuidado. El corte directo en rocas o en discontinuidades es este de acá. Acá tenemos un equipo de carga puntual, que es un ensayo que vamos a ver y que vamos a hablar ahora. ¿No? Y acá, por ejemplo, estos son parte de los componentes que comprende el ensayo en discontinuidades, ¿no? Un ensayo muy, muy interesante, el cual podríamos hablar y mucho, en realidad, porque es un ensayo bastante completo. No, también no nos hacemos ajeno, también es necesario, quizás no es tan importante, pero sí es a veces complementario, nos puede ayudar en unas cosas, esto es un estudio petrológico, ¿no? Ya una descripción geológica de la roca. Sí, por ejemplo, nuestros amigos, los ingenieros geólogos, pues hacen esta labor, ¿no? No voy a profundizar mucho eso, yo no soy geólogo en realidad. Vamos a pasar. No, y recordando las principales propiedades físicas, ¿no? Que nosotros tenemos. La porosidad, recuerda, si queremos de las principales propiedades índices o físicas, tenemos esta porosidad, densidad, absorción y peso unitario, ¿no? Es la más importante. Pero para llegar al peso unitario yo necesito llegar a la densidad. ¿No? De eso estábamos hablando y vamos a pasar a los ensayos de resistencia. Bueno, dentro de los ensayos de resistencia podemos llegar a tener lo que es los ensayos pues con el martillo de geólogo, tenemos con el esclerómetro, el ensayo PLT y el ensayo UCS. Estos cuatro ensayos en realidad están englobados en UCS, ya que UCS es una propiedad de ingeniería, resistencia a la compresión simple, pero existe un ensayo que tiene ese mismo nombre. UCS, ¿no? Así que no confundir. La propiedad UCS lo podemos dividir en cuatro principales ensayos. Listo, dentro de esta propiedad, yo les podría hablar de estos principales cuatro ensayos que tenemos. El primero, martillo de geólogo
o PIXA, ¿no? Que para mí viene a ser un método empírico. También tenemos el esclerómetro martillo de Schmidt, yo le considero un método aproximado. Tenemos el ensayo PLT o Point Load Test, o bueno, algunos lo conocen como carga puntual también, ¿no? Es un método para mí indirecto. Y tenemos los ensayos UCS, ¿no? Los Uniaxial Compressive Stretch, y viene a ser un método directo, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros lo que vamos a llevar al laboratorio va a ser una serie de probetas, ¿no? Es decir, esto, que tienen esta forma. Y claro, cuando se tiene perforaciones, se tiene logueo geotécnico, geomecánico, vamos a encontrar a la roca de esta forma, ¿no? Pero si no, pues si nosotros tenemos un bloque irregular, pues vamos a tener que basarnos en instrumentos como son cortadoras o como son sacatestigos, ¿no? Como los que tenemos acá, para llegar a darle esta forma y que puedan ser ensayados, ¿no? Para ello, la probeta debe cumplir unas ciertas dimensiones, ¿no? Lo que se llama como relación de esbeltez. La relación de esbeltez es una división prácticamente entre lo que es altura y diámetro. O sea, ¿qué quiere decir? Para que el ensayo sea válido, pues debe haber una relación entre estos dos. Podemos tomar cualquiera de estos dos, tenemos la ASTM y la ISRM. No, la STM te dice que esa división debe estar entre 2 a 2,5 y la ISRM nos dice de 2,5 a 3. Puedes tomar como promedio 2,5 o dependiendo de qué zona te encuentres o cuál sean las consideraciones de la consultora, pues puede ser de 2 o de 2,5, ¿no? Por lo general se trabaja con 2,5, es una recomendación, pero va a depender de otros factores. El primer ensayo que vamos a ver el ensayo de resistencia, tenemos el ensayo PLT. Ensayo PLT o ensayo de carga puntual para otros, ¿no? El ensayo PLT. Listo. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo de los ensayos? ¿No? Recordar, calcular el índice de resistencia al índice de resistencia. ¿Ya? Lo que nosotros queremos calcular es esto, índice de resistencia. Cuando yo logre calcular el índice de resistencia, yo voy a poder, ojo, estimar la resistencia a la compresión uniaxial. Recuerda que yo te dije que estos ensayos PLT vienen a ser un método indirecto, ¿sí? Ojo, entonces, los resultados que yo tengo del ensayo no son la resistencia a la compresión uniaxial. Ojo, estamos hablando que lo que obtenemos es un índice de resistencia. Correcto. Para yo poder transformar o llegar de índice de resistencia a la compresión uniaxial, yo lo que voy a necesitar es un factor de conversión. Eso lo vamos a hablar un poco después. Primero entendamos cómo se halla este índice de resistencia. Muy bien. Veamos que tenemos acá. El ensayo de resistencia a carga puntual es entendido como un ensayo índice para la clasificación de materiales rocosos. Claro, ya que este ensayo no solo lo vas a ver como para saber las propiedades del macizo rocoso, sino que lo vamos a volver a ver cuando veamos lo que son las clasificaciones geomecánicas, ¿no? Que es un parámetro importante. El ensayo consiste en aplicar una carga concentrada sobre la muestra hasta que se rompa. No, entonces, más o menos en qué se basa este procedimiento. En realidad lo que nosotros necesitamos es el índice de resistencia. Entonces, ¿qué me dice? Necesito que P sobre diámetro equivalente al cuadrado. Entonces, ¿qué es P? Carga al momento de la falla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que mediante estas puntas cónicas que nosotros vamos a ver que tenemos acá, se va a aplicar, ojo, un esfuerzo, ¿no? Esto es un esfuerzo. ¿Qué es esfuerzo? Fuerza sobre área. Muy bien. Entonces, lo que yo voy a aplicar acá es una carga, ¿sí? Ahora, ¿qué es este diámetro equivalente? El diámetro equivalente viene a ser el diámetro de mi probeta o el diámetro de mi testigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se aplica una carga. Ojo, entonces, ¿a qué se va a llamar este diámetro equivalente?
Estos son como dos puntas cónicas, entonces se aplica el esfuerzo hasta que va a llegar un momento donde mi probeta va a fallar. Esa distancia se va a llamar diámetro equivalente. ¿Sí? ¿Ya está ahí todo claro? Ya, vamos a seguir hablando de este ensayo. Entonces, este es el equipo completo. Ahora, existen dos variantes de este ensayo, tipo Franklin y tipo Lois. ¿Cuál es la variación? El ensayo PLT se puede hacer con probeta, así como la ves paradita, que se llama tipo axial, y la imagen que tú ves acá, que es esta, se da en posición diametral. Correcto. El espécimen es puesto en la máquina de ensayo y los punzones son cerrados hasta que queden en contacto con la muestra. Entonces, como te dije, se tiene estas dos puntas cónicas, se tiene un diámetro ahí. Ahí tenemos el manómetro donde se va a medir y qué es lo que se empieza a aplicar, una carga. Entonces se empieza a aplicar una carga hasta que va a llegar un momento donde la probeta va a fallar. ¿Sí? Entonces, algo que también debemos saber sobre este ensayo es que es muy versátil, ¿sí? Este ensayo no solamente se puede realizar sobre probetas, como nosotros vemos acá, sino que este ensayo tiene la gran facilidad y es muy conocido porque aparte de que se tiene estas dos variaciones en posición diametral o en posición axial, se puede hacer con bloques de roca y a su vez se pueden hacer con trozos irregulares, ¿sí? Es decir, no es necesario. ¿Dónde está la complicación? Quizás un poco va a ser en hallar este diámetro equivalente. ¿Por qué es tan famoso? ¿Por qué es tan conocido el tipo Franklin? ¿No? Es decir, de la posición tipo diametral. Es que debido a las condiciones del ensayo, entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Este tiene un diámetro inicial y resulta que el diámetro inicial va a ser casi el valor del diámetro equivalente. Claro, al tener la probeta en esta posición, ¿cuál sería el diámetro equivalente? Sería muy similar al diámetro inicial, entonces es un valor que quizás es más fácil de obtener. En cambio, cuando hablamos de bloques irregulares, pues tenemos que basarnos en fórmulas matemáticas para hallar área, para hallar volumen, y bueno, va a depender de la distinta forma que tenga la roca, ¿no? Para hallar este diámetro equivalente. Pero aún así existen distintas fórmulas, ¿no? Es su gran versatilidad. Se puede hacer en bloque, trozos irregulares, además que es muy portátil, se puede hacer tanto en campo y se puede hacer tanto en laboratorio y pues a diferencia del otro ensayo que es el UCS, este ensayo es un poco más económico. ¿Sí? Repasando, pues, ¿qué es lo que necesitamos? P. P significa fuerza necesaria para romper la muestra, lo que te decía, la carga. D, E, diámetro equivalente, ¿no? Y si yo quiero hallar el diámetro equivalente para muestras irregulares, pues necesitaré 1, el ancho, la distancia entre los puntos y el ancho y la distancia entre los puntos de los conos, ¿no? Eso es un valor que voy a necesitar si es que yo quisiera hacerlo sobre bloques irregulares, ¿no? Y recuerda que, ojo, de este ensayo, no, o sea, estamos hallando el índice de resistencia. Yo no necesito, o sea, necesito el índice de resistencia, pero no es el valor, que lo que yo necesito es esto, resistencia a la compresión uniaxial. Ojo, debes recordar esto. Entonces, el ensayo en sí no te bota un valor directo. Es por eso que yo lo llamo un método indirecto. ¿Sí? Acá ves el otro tipo de ensayo en posición axial, ¿no? Tal que también existe esa variante. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? La resistencia, ¿no? Listo, entonces yo quiero esto. ¿Yo qué he obtenido? Índice de resistencia, la IS, ¿no? Ahora, para yo poder realizar esto, yo deberé estandarizar el valor. Entonces se hace como una corrección. Entonces lo que debemos obtener a continuación se llamará índice de resistencia corregido o este I con ese 50 bajito que ves ahí. Es decir, la mayoría de las correcciones se realizan sobre una estandarización sobre que la probeta debe ser aproximadamente 50 milímetros, ¿sí? Para poder hacer comparaciones o correlaciones. Entonces se hacía una ecuación matemática donde simplemente se corrige
ese valor que está acá, ¿no? El índice de resistencia, bueno, debe ser corregido si tiene esta fórmula. Acá tenemos el índice de resistencia que vamos a obtener, que debo poner el diámetro que mide mi probeta sobre 50 elevado a 0,45 por el índice de resistencia con el que obtuve, ¿no? Y simplemente se va a hacer un factor de conversión y voy a obtener ese valor corregido. Entonces ya tengo esto, índice de resistencia corregido. Listo. No, entonces ahora, ¿qué yo necesito? Transformarlo. Ahora, se utiliza un valor que se llama 24, o sea, un factor de conversión de 24. Ahora, este valor de 24, ¿de dónde sale? Bueno, se hicieron distintas correlaciones, estudios sobre rocas altamente competentes, donde se obtuvo que el factor de conversión para que se obtenga sea 24. Pero este valor puede variar en realidad, ya que puede ser 22, puede ser 23, puede ser 21. Entonces habría que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Por las veces está entre 22 y 24, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, ya, listo. Luego de que haga esa conversión, pues ya voy a tener lo que es ya recién mi sigma C, ¿no? Mi resistencia a la compresión uniaxial, en este caso va a ser megapascales. No recordemos que el método que nosotros estamos haciendo es el método tipo Franklin, donde la probeta está en posición diametral. Es la más conocida y con la que la mayoría de veces se algo también, una curiosidad del ensayo PLT es que va de la mano con lo que son las campañas de logueo. Entonces, cuando se realizan campañas de logueo, pues estos ensayos se realizan en intervalos de cada 3 a 5 metros. Por ejemplo, ¿no? El ensayo PLT también puede tomar o se puede utilizar cuando nosotros hablemos de anisotropía, por ejemplo. ¿No? Ahora, ¿cómo puedo hallar ese 24, no? O bueno, ¿cómo podría yo hallar ese valor? Se puede hacer de forma manual mediante una simple ecuación de Excel. O sea, yo tendría que tener un registro histórico de mi roca, ¿no? O sea, esto mayormente va en proyectos mineros. O sea, como se tiene una data, entonces se tiene como un backup de lo que son los ensayos UCS y los ensayos con PLT. Entonces, lo que yo necesito es esos datos históricos, ¿sí? Y lo único que tengo que hacer es una regresión lineal. Y ahí voy a encontrar ese valor de conversión. Cuando ya tenga este valor de conversión mediante una regresión lineal, ¿sí? Yo voy a poder hallar este valor UCS simplemente a través de ensayos PLT. Y estaría muy cerca a lo que me botaría un UCS, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que se podría hacer. Hay que tener cuidado con este ensayo, ¿no? O sea, si bien te dije que el objetivo, ¿cuál es? O sea, se tiene dos puntas cónicas, ¿no? Estas dos puntas cónicas ejercen una carga. Ahora, hay que tener cuidado en lo que es el post-ensayo, ¿sí? Ya que te dije que, aparte, o sea, para que se cumpla esta propiedad, se debe cumplir con lo que es la relación de esbeltez. ¿Sí? Entonces se debe cumplir con eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Uno debe tener en cuenta no solo el pre, sino el post. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? El modo en que está fallando o está rompiendo. Para que un ensayo sea válido en el caso de PLT, acá está, por ejemplo, el tipo Franklin, ¿no? En posición diametral y acá tenemos al tipo Lois. ¿Sí? Entonces, ¿qué se dice? Que tiene que partir por el eje, ¿no? Ya sea así cortándolo paralelo, tiene que cortar a través del eje. Lo que no puede pasar es esto, ¿no? Por ejemplo, o sea, que simplemente que la punta cónica se baje acá un huequito, un pedazo, pero todo lo demás de acá sigue intacto. Entonces ahí no se ha realizado el ensayo correctamente. Otro ejemplo de ensayo no válido, podemos ver esto de acá. O sea, se ha hecho el ensayo y pues no se ha roto por completo. Ha habido una falla, sí, pero no como debería ser. Este vendría a ser un ensayo PLT no válido y correctamente, como te dije, tiene que cortar por todo el eje, ¿no? Para que sea válido. Este mismo procedimiento, esta misma estandarización, pues se ve en otros tipos por ejemplo, cuando estamos hablando de tipo bloque, ¿no? Que debe partir por la mitad. Y, por ejemplo, acá vemos que acá solo se ha fracturado, se ha quiñado, si quieres llamarlo en jerga, pero comprende ser un ensayo no válido. Por eso cuando uno manda a hacer estos ensayos de laboratorio se debe tener en cuenta un pre y un post ensayo, ¿no? Mediante fotografías. Hay que tener mucho cuidado con eso. No, bueno, acá tenemos un video de cómo se hace
un ensayo de tipo point light test. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Acá lo que nosotros podemos tener es un clásico reporte, ¿no?, de ensayos de laboratorio. Acá, por ejemplo, lo que tenemos es la norma STM, bajo que se rige el ensayo PLT, Point Light Test, carga puntual, distintos nombres que se le da. No, en este caso lo que yo necesito es, si se está haciendo una campaña de logueo, pues necesito el código de sondaje, ¿no? Además de la profundidad. También un dato importante o que nos ayudaría sería un poco sobre la litología. El diámetro equivalente es un dato que nos deberían de reportar, además de la carga con la que se rompió, ¿sí? Y pues yo necesitaría esto, ¿no? El índice de carga puntual, recuerda, eso es el ICS, ¿no? Entonces, de acuerdo, esto es lo que nos bota en sí el ensayo. Entonces, estos son los datos que son netamente del ensayo. Sí, estos son los datos netamente del ensayo. Este también, ¿sí? Bueno, en sí estos dos, ¿no? Esto es simplemente una operación matemática. Se recomienda uno mismo hacer la operación matemática porque pueden haber errores. Entonces, si tú te sabes la fórmula, haces la operación con estos dos de acá y obtienes este valor de acá. No es algo muy complicado. Y lo siguiente, pues, es esto, ¿no? Pasas a resistencia a la compresión simple, que sería con la conversión, ¿no? Ahora, ¿con qué valor te lo están convirtiendo? Pues simplemente sería de pues hacer la división, ¿no? Ahora, si no estás de acuerdo y tú tienes ya tu factor de conversión, entonces simplemente, ¿qué es lo que harías? Ignoras estos datos, multiplicas esto por tu valor de conversión, que con tu regresión lineal puede ser 22.62, 23.1, etcétera, ¿no? Y obtienes unos valores más representativos para hallar tu resistencia a la compresión simple. Recuerda que cuando hablamos en roca siempre trabajamos en megapascales, ¿sí? Cuidado con eso. Recomendaciones: realizar en intervalos de cada 3 a 5 metros, informar modos de falla válidos y no válidos. Cuidado con las post y las fotos de pre y post, ¿no? Para saber si realmente el ensayo pues se realizó. Y pues lo que se recomienda para este caso son 5 muestras, ¿no? Como nosotros vemos acá, 5 muestras. Sería lo ideal, ¿no? Para hacer un trabajo sistemático. Sí. Bueno, a continuación, pues lo que veríamos son el ensayo UCS, ¿no? La propiedad se llama UCS, pero ahí existe un ensayo llamado UCS, ¿no? Entonces, el cual vamos a ver a continuación. Bueno, en este caso, este sí es un método directo, estamos hablando de una instrumentación un poco mejor, ¿no? Estamos hablando de un equipo sobre una prensa hidráulica, ¿no? Un poco más avanzada. Y no solo eso, pues dependiendo del tipo del equipo que tengas, pues se puede hacer ya mediante ya computarizado, ¿no? O sea, se registran los valores directamente. El ensayo UCS, bueno, recordar que el comportamiento mecánico de la roca está definido por su resistencia, ¿no? La resistencia es una de las propiedades más importantes para los distintos estudios, ya sean túneles, taludes, ya sean incluso para la industria petrolera, aunque para la industria petrolera toma más en cuenta lo que son esfuerzos in situ, ¿no? Así que, bueno, esa es la idea.
Lo que vamos a ver a continuación, o cómo consiste el ensayo, pues es que se tiene una prensa hidráulica. En este caso se tiene una probeta que debe ser trabajada, detallada, ¿no? En este caso está en posición axial, es decir, está paradito. Debemos recordar que debe cumplir con lo que es la relación, ¿no? De Protodiakonov, o bueno, la relación de esbeltez, ustedes lo conocen mejor así, ¿no? Relación de esbeltez. Entonces, lo que se va a realizar es que van a haber unos platos de carga que van a estar paralelos a esta probeta y pues se empieza a aplicar lo que es una carga, ¿no? En este caso está en qué eje, en el eje axial, ¿no? En el eje Y. Entonces se está aplicando una carga, un sigma 1. ¿Hay una carga en el sigma 2 o en el sigma 3? No. Para este ensayo diremos que tendremos un sigma 1 diferente de 0 y un sigma 2 y un sigma 3 igual a 0. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Es una de las principales cosas que vamos a resaltar acá. Cuando la resistencia se mide en probetas de roca sin confinar, perdón, se denomina resistencia a la compresión simple. Ya vamos a hablar más adelante sobre lo que es el confinamiento. Su valor se emplea para la clasificación geotécnica de rocas. ¿No? Acá, por ejemplo, tenemos valores de la resistencia de la matriz, por ejemplo, ejemplos, ¿no? De rocas, valores típicos, ¿no? De resistencia. Andesitas, calizas, doleritas, granitos, margas, etcétera, etcétera. Bueno, acá nosotros vemos cómo se realiza. En este caso estamos hablando de que se va a aplicar una carga en posición axial, ¿no? Acá estamos hablando de un sigma 1. El ensayo consiste en aplicar una carga de compresión de forma continua y constante, ojo con las palabras, sobre un testigo cilíndrico de diámetro D hasta producir una falla, es decir, una ruptura. No, acá está lo que te estaba mencionando, donde sigma 1 va a ser diferente de 0 y sigma 2 y sigma 3 es igual a 0. Más o menos cómo es el procedimiento. Si queremos ir a la parte más técnica, pues concebir una idea general de la roca en cuanto a su hidrología y estructuras, eso va a ser importante. Cuando me refiero a estructuras estoy hablando de discontinuidades. Sí, recuerdas que te dije en la primera clase que si bien los procedimientos son realizados sobre roca intacta, pero yo te dije que roca intacta es un valor un poco teórico, ¿no? Que en la vida real no se encuentran rocas totalmente intactas. Entonces, si tienen estructuras o pequeñas discontinuidades, habrá que tomarlas en cuenta. Identificar muestras, medir las dimensiones de la muestra para validar si satisface las condiciones del ensayo. Esto me refiere a las relaciones del test. Se recubre la muestra con una membrana cuyo fin será de evitar que al momento de fallar la roca nos salten fragmentos. Sí, hay que tener mucho cuidado con estos ensayos. El PLT también es un ensayo, yo le digo un explosivo, ¿no? Pero no, en sí no son explosivos, sino que son un poco violentos. Hay que tener mucho cuidado porque son ensayos donde como fallan sometidos a una carga, pues fragmentos de roca pueden volar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se realiza este ensayo, ¿no? Principalmente si uno lo realiza. Además, se sitúa el testigo de tal forma que el pistón de la máquina quede paralelo con las caras transversales de la muestra. No, como lo vemos acá, pues las caras de acá deben ser pulidas, ¿sí? Del testigo para que puedan quedar la forma más paralela a las caras de la prensa. Este ensayo de recomendable se debe hacer entre dos personas y una persona se encarga de medir la presión con la cual está siendo sometida la muestra mediante el manómetro, ¿sí? Y la presión debe ser medida a cada instante, ya que al momento de fallar la aguja que indica el valor de la carga o el punto de partida, ¿no? Entonces hay que estar atento justo en el momento el valor del manómetro que nos está indicando que es el valor esto, ¿no? La carga, ¿sí? Que es el valor que nosotros vamos a tener que nosotros vamos a estar viendo. La segunda persona será la encargada de ir aumentando paulatinamente la presión de la prensa hidráulica, ¿no? Entonces, como dice, tiene que ser de forma constante, se va aumentando, hasta qué momento fallan. Entonces, una persona debe estar aumentando y la otra debe estar muy fijamente viendo el manómetro, aunque ahora hay equipos más avanzados que ya todo se hace de forma digital, ¿no? Entonces, volviendo, lo que nosotros vamos a obtener de forma directa es esto, ¿no? En sí, lo que nosotros vamos a necesitar y lo que hallamos es la carga puntual y la probeta. Recuerda que esto es un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo que es fuerza sobre área. La fuerza es 4 veces la carga en este caso. Y el área, bueno, estás hablando de una probeta. Una probeta tiene forma de un cilindro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el área? Pi por diámetro cuadrado, ¿no? Bueno,
Acá está, bueno, es algo muy sencillo en realidad. Geometría básica. Bueno, y como te dije también, estamos hablando un poco de los ensayos PLT, era esto, ¿no? Sobre la correlación, que decíamos que deberían trabajarse con probetas estandarizadas de 50 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, estas fórmulas, ¿te acuerdas que en el PLT había una parecida? Ajá, para el UCC también hay otra parecida, que es esta. O sea, cuando tu diámetro no es 50 milímetros, pues ese valor que has obtenido lo vamos a meter a esta ecuación, acá el diámetro que mide realmente y pues unas simples operaciones matemáticas y vas a poder obtener tu sigma C o sigma UCS, bueno, en este caso corregido, ¿no? Para hacer las distintas correlaciones. Bueno, acá tenemos un video de cómo es este ensayo, ¿no? Así que para que lo puedan. Entonces, como podemos observar, esto me refería cuando los fragmentos de roca pueden ir volando, pues hay que tener un poco de cuidado, ¿no? A ver este videito, también parece interesante. Bueno, este es un equipo un poco más... Les dejo viendo el video. Entonces, mira, acá tenemos otro video, a ver, antes de... Es un video. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto en los videos? Pero un poco más de... bueno, un poco más en la parte matemática. Una matemática bastante sencilla. ¿Se recuerdan esto de primero de secundaria? A todo esfuerzo le corresponde una deformación, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos visto en los videos? Hemos visto que en este caso la roca se ha ido sometido a un esfuerzo vertical, ¿sí? Que en este caso son las distintas cargas. Entonces, a todo esfuerzo vertical le corresponde una deformación 90 grados o perpendicular a ella, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un esfuerzo vertical en el eje Y, yo voy a obtener una deformación en el eje X, ¿sí? Entonces, a todo esfuerzo le corresponde una deformación. ¿Sí? ¿Eso claro? Muy bien. Entonces, ahora recordar que es el esfuerzo. El esfuerzo es fuerza sobre área. El esfuerzo es mi carga. El área fácil, pi diámetro cuadrado. Hasta ahí todo va acá y es como se halla este valor. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Como estaba diciendo, se va aumentando la carga, perdón, se va aumentando la carga, se va aumentando la carga, se va aumentando la carga y ¿qué se está dando acá? Acá, ¿qué es lo que tenemos? El esfuerzo. Y acá, ¿qué estamos hablando de? Deformación. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Va aumentando el esfuerzo. ¿Sí? Se aumenta el esfuerzo. Se aumenta el esfuerzo. Y con respecto a se aumenta el esfuerzo, ¿qué se está aumentando también? La deformación. Se sigue aumentando este valor. Se sigue aumentando este valor hasta que llega un momento que se llama el punto pico. Peak. ¿Sí? Se llega a ese momento. Este momento es el punto máximo que va a soportar la roca a esa carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llega a ese punto? Rompe, falla,
lo que ustedes han visto en los videos. Ya falla. Y luego se ve como el comportamiento, la deformación aumenta y el esfuerzo disminuye. Y este es un comportamiento que se analiza después. Entonces, de este pico, que es el punto máximo, y el valor que uno va a tomar en cuenta es este pico, tenemos dos partes, ¿no? Uno que es el prepico y uno que es el postpico. El pico nos va a indicar el valor de resistencia, o sea, que va a resistir nuestra roca. Ahora, ¿para qué es importante hablar del estado post-pico? Porque nos va a hablar del comportamiento del material. En la primera clase hablamos de comportamientos plásticos, elásticos, lactoplásticos, etcétera. Y habíamos hablado que el comportamiento de las rocas se analizan de forma no lineal, ¿no? Entonces acá lo que nosotros vamos a observar es que los materiales, o sea, en este caso la roca, vamos a poder saber su comportamiento en base a su deformación con el análisis del post-pico. Entonces nosotros vamos a poner dos ejemplos, ¿sí? Tenemos el basalto y tenemos la caliza. El basalto es una roca medianamente resistente, la caliza es una roca no muy resistente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Nosotros vemos acá como la roca, pues el basalto, ha obtenido un valor de resistencia relativamente alto y una deformación un poco baja. ¿Qué es lo que pasó cuando llegó a su pico? Pues vemos un decaimiento bastante fuerte, ¿no? Esto es porque la roca, además de tener un alto valor, una alta resistencia, es una roca frágil. ¿Ya? Frágil no es el antónimo de resistente, ¿sí? No, en realidad el antónimo de frágil no es en sí el antónimo, pero su propiedad opuesta sería la ductilidad. La ductilidad es como la plastilina que tú la puedes doblar, ¿no? Tiene un cierto grado de deformación, ¿sí? Con esas reglas. Y que sea frágil significa que no tiene ese grado para deformarse, para doblarse. A diferencia de la caliza. La caliza, por ejemplo, no tiene tanta resistencia, pero sí tiene una mayor deformación. Es un material más dúctil, ¿sí? En cambio, el basalto es un material más frágil, ¿no? Entonces, esto lo vimos en la primera clase, ¿no? Como los distintos comportamientos que vamos a ver después del post-pico nos hablan un poco más de cómo se comportan las rocas en realidad, hablando de una rigidez más alta o una fragilidad mediana, etcétera, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una resistencia baja y un comportamiento más dúctil, ¿no? Bueno, profundizando un poco, qué es lo que ha pasado en ese momento, ¿no? Bueno, lo que realmente pasa se le conoce como el estado de las cuatro estaciones o los 5 puntos críticos, ¿ya? Lo que vieron en los videos, en realidad, ¿qué es lo que pasó? Lo podemos dividir en las cuatro estaciones, que son estas: la primera estación, segunda estación, tercera estación y cuarta estación. Entonces, o cuatro regiones le dicen, ¿no? Regiones, estaciones, bueno, dependiendo de la traducción. Entonces, partimos desde un punto cero. Entonces, llega el momento en donde se empieza a aplicar la carga. Y ya ahí llegamos a la primera estación. Entonces, las fracturas, ya la roca está siendo sometida a un esfuerzo. ¿Y qué pasa con las pequeñas microfracturas? Se empiezan a abrir, ¿no? Eso es obvio, se empiezan a abrir. ¿Y qué es lo que está pasando? Se sigue aumentando el valor de la carga. ¿Y qué es lo que va pasando? Es tanto el esfuerzo que ocurre un relajamiento. Entonces, ya se abrieron lo máximo que pudieron, pero ahora, como sigue la presión, sigue la carga, se empiezan a cerrar. Esa es la segunda región, ¿sí? Ahora, esta primera región se le conoce como la zona de crack. Sí, la zona donde se empiezan a abrir las juntas. Luego pasamos a la segunda región, que sería el momento elástico. Cuando las estructuras se empiezan a cerrar, ¿sí? Llega un momento en el que la roca se comporta como un material elástico. Entonces, de una zona de craqueo pasa a un momento elástico. Y cuando finaliza el momento elástico, llegamos al momento del crack inicial. O sea, acá es el cierre de las clausuras, empieza el cierre de las estructuras. Luego de que ya se han cerrado por completo, se comportan como un material elástico.
Luego, desde que ya están en este momento, ya no resisten la tensión y empiezan a unas pequeñas microfracturas, se empiezan a fracturar. Y luego, desde que empiezan las pequeñas microfracturas, estas se empiezan a zonificar, es decir, pequeñas fracturas se empiezan a juntar hasta llegar a una zona de estructura, de una zona de falla, ¿no? Que es lo que nosotros observamos durante el video o en la parte del ensayo. ¿No? Y al final pues llega la zona pico, ¿no? Por esos 5 puntos, porque 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? O 4 estados, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Una zona donde empieza el crack, luego la otra ya se empieza, es estable, está entre la estabilidad y la inestabilidad, algunas se van a empezar a cerrar más, algunas se empiezan a romper y luego llegamos a ese punto donde vemos que la roca pues explota, ¿no? Le daría la impresión de que explotaría, pero en realidad simplemente está fallando. ¿Qué es lo que además habrá que tener en cuenta? Como en los ensayos PLT, nosotros debemos de tener en cuenta el modo de falla, ¿sí? El modo de falla va a ser importante para saber si realmente se realizó esta falla por compresión simple. Ya, entonces vamos a tener que ver los ensayos de post, ¿no? Si se dan cuenta en ese video que era un poquito más largo, él señalaba más o menos cómo la zona de fractura principal, que es esta, ¿no? Entonces, dependiendo de la orientación de discontinuidades preexistentes y la distribución de esfuerzos, la falla puede ser promovida en extensión o en corte o una combinación de ambos. Entonces existen distintas formas de falla: extensión simple, extensión múltiple, fracturamiento, corte múltiple, corte simple. Nosotros estamos en el corte simple. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de verificar? Nosotros debemos de verificar que la roca falle o esté fallando de lo que es de una forma más o menos diagonal, ¿sí? De una forma diagonal. Por ejemplo, acá nosotros vemos, o una tendencia diagonal, ¿no? No tiene que fallar paralelo a la carga, ¿sí? Porque si pasa eso es que no se ha aplicado correctamente el esfuerzo. Entonces ahí podríamos estar hablando de una mala instrumentación quizás, o la relación de esbeltez no fue la correcta, o la distribución de la carga no fue la correcta. Podríamos hablar de distintos factores, pero nosotros debemos de verificar que sea de forma diagonal, ya que si se hace de forma paralela, sí, si se hace de forma paralela, no sería un ensayo categorizado como no válido, ¿sí? Ahora, existen otros equipamientos que pueden hacer esto de forma automática, y no solo eso, mediante lo que es el modelado 3D nosotros podemos simular, no, una probeta, ¿sí? Y graficar las distintas juntas. Bueno, para no complicarlo mucho, es como un mapeo en arco rebatido. Imagina poner un papel calca envolver a tu probeta de roca y calcar todas las discontinuidades y eso modelarlo en 3 dimensiones, ¿no? Pero esto ya lo hacen equipos un poco más avanzados usados en la investigación. Ahora, para esta parte donde la roca falla, ¿no? Muy repentinamente, quizás no nos da mucha información sobre lo que es el post-pico en materiales frágiles, ¿no? Es por ello que en eso existen lo que son los ensayos servocontrolados, ¿no? Estos ensayos servocontrolados que ya son un poco más instrumentados con tecnología. Entonces, ¿qué es lo que nos dan? Nos hacen un detallado de cómo es este comportamiento pues después del pico, ¿no? Y que bueno, para investigación esto nos puede ayudar un poco más, ¿no? No es muy común quizás utilizarlo en el mundo común, ¿no? Empresas como Geomec, por ejemplo, que realizan ese tipo de ensayos, ¿no? Que son los métodos servocontrolados. Bueno, acá tenemos una tablita de valores típicos de UCS, índice de resistencia, y en el caso del esclerómetro y martillo geológico lo vamos a hablar o lo vamos a ver cuando hagamos clasificaciones geomecánicas. Sí, ahí veremos los otros dos métodos. En este caso, para esta clase, se ha visto por conveniente estudiar lo que es el ensayo PLT o ensayo de carga puntual o Point Light Test, y el ensayo UCS, resistencia a la compresión simple, ¿no? Para cuando veamos clasificaciones geomecánicas, veremos la parte de esclerómetro y martillo geológico.
Ahora, es interesante si nosotros quisiéramos hablar un poco de geoestadística. Si yo quisiera hacer un modelo probabilístico, que lo vamos a hacer, ¿cómo se obtiene la data, no? Entonces, la recopilación de los datos, para esto necesitaría quizás una mayor cantidad de ensayos, lo que se puede dar en, pues quizás en proyectos mineros es un poco más factible, ¿no? Pero los distintos trabajos de investigación nos da algo muy importante, ¿no? Que los ensayos de UCS, por ejemplo, acá nosotros vemos cómo se distribuye, y si queremos darle una distribución, nos damos cuenta que son distribuciones normales, ¿no? De campana de Gauss. Esto va a ser importante porque para yo hacer un modelo probabilístico necesito la forma de distribución. Entonces, por ejemplo, a veces no se tiene la suficiente cantidad de datos, pero ¿qué es lo que por lo general siempre tienden el comportamiento las propiedades UCS a realizar comportamientos log normal o distribuciones normales, ¿no? Entonces, eso es algo que habría que tomar en cuenta, ¿no? Si no se tiene la suficiente data para poder modelarlo, quizás acá sí se tiene, ¿no? Para poder modelar la campanita, acá no tanto, pero ya se sabe por experiencia que mayormente tiene ese comportamiento. ¿No? Así como hay otras propiedades, como quizás va a ser el factor de disturbancia, ¿no? El factor de disturbancia es de distribuciones triangulares y el deep y deep direction distribuciones log normal, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Un formato de reporte de ensayos de laboratorio común que nosotros podemos encontrar es siempre que es parecido al PLT, donde nosotros vamos a encontrar sondaje, su código, su litología, y pues necesito la altura y diámetro. ¿Para qué? Para hallar el área, ¿no? Recuerda que es fuerza sobre área y necesito el área. ¿Qué necesito para hallar el área? Pues altura y diámetro, no largo por ancho, ¿no? Es bastante sencillo. La carga con la que se ha roto, si te da en kilonewtons, de preferente pídele en megapascales, ¿no? La carga y, claro, la resistencia a la compresión uniaxial, ¿no? En este valor, que en este caso es una división sencilla. Sí, no hay mucho pues. Eh, y acá está la norma ASTM que se necesita para el ensayo UCS. Bueno, antes de... Bueno, no sé si habría alguna pregunta. Eh, bueno, estoy atento a alguna pregunta sobre ensayos UCS y ensayos PLT. ¿Se ha quedado alguna duda antes de pasar a ensayos triaxiales? Normal pueden abrir micrófono o escribir en el chat. Voy a leerlos. Bueno, vamos a continuar. Ensayo de compresión triaxial. El ensayo de compresión triaxial es un ensayo bastante interesante, pero su importancia radica en que nosotros podamos hallar una propiedad importante que es el confinamiento, ¿no? El confinamiento es una propiedad que para mí me va a servir para modelar mis distintos pues túneles, más que todo utilizar en tunelería. Ya que este ensayo puede representar las condiciones de las rocas sometidas a esfuerzos confinantes, ¿no? O sea, acá ya estamos hablando de lo que es el sigma 1, el sigma 2, el sigma 3, ¿no? Es un ensayo triaxial. Nos provee datos necesarios como puede ser también cohesión y fricción, ¿no? Que van a ser necesarios o que yo voy a necesitar, ¿no? Eso va a ser importante, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que nosotros podemos ver o
comprende un ensayo de compresión triaxial, sí, se determina parámetros de resistencia de corte y de fricción de la roca, pero la propiedad quizás más importante es esta, ¿no? De encontrar la constante MI, que es la constante de confinamiento, ¿sí? O de esto, ¿no? Determinar la resistencia confinada de la roca intacta. Ese es algo que nosotros nos va a ayudar. Bueno, un poco cómo deben ser preparadas estas muestras, pues los testigos deben ser cilíndricos con una relación de longitud y diámetro que puede ir entre los 2 a 2,5 según ASTM. La superficie de testigo debe ser lisa y libre de irregularidades abruptas, ¿no? Debe ser bien pulida en la parte superior e inferior. Las bases deben ser paralelas entre sí. No se permiten que los testigos estén cubiertos con otro material, por obvias razones, ¿no? Entre otras. La altura debe ser tomada con una aproximación de milímetros, correcto, ¿no? La condición de la humedad del testigo puede tener un efecto significativo en la resistencia que puede alcanzar la roca. Tratar de conservarlas en sus condiciones de humedad naturales, ¿no? ¿Cuál es el equipo que se usa? Pues el equipo consiste en 3 partes, una celda uniaxial o conocida como celda de Hooke, un equipo de carga y un equipo para generar la presión y el confinamiento esto se realiza mediante un líquido, una manguera. El cuerpo de la celda debe tener 2 conexiones. Uno que va a ser para la entrada de aceite y otro para la salida del aire. ¿No? Una chaqueta impermeable y flexible de caucho que debe tener el mismo diámetro que el testigo. Así como también que el testigo queda dentro de la chaqueta totalmente rodeado por el aceite sin que este penetre la roca. Este va a ser el dispositivo que va a realizar lo que es el confinamiento, ¿no? Bueno, el procedimiento quizás es un poco más complejo, no es un poco más complejo, quizás es un ensayo un poco más completo en realidad, más que complejo, ¿sí? Entonces lo que yo voy a necesitar en este caso pues es una instrumentación un poco más amplia, ¿sí? Desde medir las dimensiones, que lo tienen todos los ensayos, pero en este caso se debe recubrir la muestra con una membrana impermeable cuyo fin sería evitar que el líquido usado para generar el confinamiento penetre al testigo. Entonces, ¿cómo consiste o cómo se realiza realmente este ensayo? O sea, lo que va a pasar es que en esta celda, acá vemos por ejemplo nosotros el ensayo, es que no se aplica, o sea, se aplica un esfuerzo sigma 1, ¿no? Ese ya lo entendemos. Pero el sigma 2 y el sigma 3, como se va a aplicar es mediante una manguerita, o sea, que aplica un líquido confinante. Eso que va además a influir en que el sigma 2 y el sigma 3 sean iguales, ya que los dos son sometidos, es un confinamiento, ¿no? Igual en todas las direcciones, es decir, igual en el sigma 2 y en el sigma 3. Si bien no van a ser iguales a 0, van a tener un valor, van a ser valores diferentes de 0, pero estos dos valores van a ser iguales. Entonces, sigma 2 y el sigma 3 son iguales. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que nosotros vamos a encontrar es lo mismo, que a todo esfuerzo ocurre pues lo que va a pasar es que aparte del esfuerzo que nosotros vamos a inculcarlo, pues va a haber un confinamiento, ¿no? Un confinamiento lateral. Es como si a una pelota pues la amarráramos con una manguera y pues es sometido a eso, ¿no? Ese sería el confinamiento, ¿no? Es lo que nosotros vamos a obtener y eso lo vamos a ver reflejado en obtener esta constante MI, ¿no? Que viene de M intact, ¿no? Constante de la roca intacta, que es el confinamiento, ¿no? Este es un valor que va a ser necesario para realizar los distintos modelos, ya sea en slide o ya sea en face, ¿no? Esto va a ser importante, ¿no? Más o menos cómo es el ensayo, pues lo podemos ver.
Otras propiedades que yo puedo calcular a través de los ensayos triaxiales van a ser los valores de cohesión y fricción, pero hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? Porque estos valores de cohesión y fricción son de la roca intacta, ¿sí? Entonces, ojo, no son de las discontinuidades. Ujú. ¿Y qué importancia va a tener esto? Porque en los modelos, o sea, cuando yo esté hablando quizás de taludes o esté hablando en túneles, y hay que tener una definición en cuenta que habla de modelos estructuralmente controlados. Ya, hasta ahí está bien, eso hablamos en la primera clase. Pero si es estructuralmente controlado, está controlado por la discontinuidad. Yo necesito valores de cohesión y fricción de la discontinuidad, ¿no? Ahí es muy interesante. El ensayo triaxial te bota valores de cohesión y fricción de la roca intacta, pero más o menos, cómo es este proceso de la roca intacta? A ver, no, un espacio en blanco. No importa. En realidad, lo que pasa es que este ensayo, no, o sea, al momento de que se realiza la fractura, es mediante esta fractura de las que se toma cohesión y fricción. Pero ojo, esto es como si estos valores de cohesión y fricción no fueran unos valores naturales, sino que se fueran unos valores mecánicos, ¿sí? O sea, forzados, ¿ya? Si bien se realiza para una fractura, sí, se realiza para una fractura de la roca, pero ojo, ¿qué pasa cuando estamos hablando de discontinuidades? Por ejemplo, ¿qué es una propiedad que tiene mayores discontinuidades? Que tienen relleno, que tienen alteración. Entonces, cuando una discontinuidad tiene relleno y alteración, esos valores, eso que influye, no va a estar acá, porque esta es una roca lo más intacta posible. ¿Ya? Entonces, esta fractura no tiene relleno, no tiene alteración, entonces los valores de cohesión y fricción no van a ser los mismos, ¿no? Acá estamos dándole quizás una sobreestimación a estos valores. Si es que habría que tener mucho cuidado cómo se trabaja. Es por eso que entender el comportamiento geológico también va a ser importante. Habría que tener mucho cuidado con eso. Si es que alguien tiene una pregunta en ese aspecto normal, puede realizarla. Bueno chicos, hasta... Ah, sí, también hay que tener cuidado antes de que... Acá, por ejemplo, veamos cómo se realizan los ensayos. Acá está la norma STM. También debe ir sondaje, litología, propiedades geométricas, fallar el área, confinamiento al que se está sometiendo, la rotura, ¿no? Y a través también se pueden obtener por ecuaciones matemáticas la propiedad de UCS, el MI, también que para mí va a ser importante, eso para mí va a ser importante, cohesión y fricción, ¿no? Que voy a obtener que es de la roca. Siempre, ojo, solicitar fotos pre y post ensayo, ¿ya? Indicar el modo de falla, si es un modo de falla por matriz o estructura, ¿sí? Al menos 5 confinamientos por tipo de roca en adición al ensayo uniaxial. La selección de nivel de confinamiento depende del tipo de problema, eso lo debe dar el ingeniero o bueno, lo hará el laboratorista según su experiencia en el tipo de proyecto. Finalmente, usando los datos obtenidos en el ensayo de compresión triaxial, se pueden conocer ángulo de fricción y cohesión de la roca intacta mediante el criterio de falla de Moore-Coulomb, ¿no? Eso es interesante. Entonces habría que tener en cuenta si estamos hablando de falla por matriz. O sea, es que hay estructuras, o sea, hay probetas, hay rocas que fallan por estructura. Eso lo vamos a ver quizás un poquito más adelante. ¿Para qué me refiero? O sea, se manda a ensayar rocas, o sea, cuando falla por matriz significa que ha fallado por roca. O sea, perdón, ¿cómo te lo explico? Los valores de cohesión y fricción, por ejemplo, se pueden obtener a través de ensayos triaxiales mediante sus variantes, pero tú llevas una probeta con una discontinuidad y tú lo llevas, haces el ensayo triaxial, ¿no? Y obtienes valores de cohesión y fricción, o sea, hasta ahí todo bien. Ahí está fallando por estructura, ¿no? Pero cuando el ensayo triaxial, o sea, se lleva como material de roca intacta, que es predominante, entonces lo que va a fallar es por matriz rocosa.
Es decir, en este caso, nosotros vemos a la probeta y acá tú te das cuenta que hay un vetilleo, ¿no? Entonces te das cuenta que hay unas estructuras. Y ahora, ¿qué ha pasado? La probeta ha fallado a través de esas estructuras, tomando como camino las estructuras. Ahí decimos que es una falla estructural, ¿no? Es una falla estructural. En cambio, en este caso, nosotros vemos una roca, acá hay una fractura por acá, una fractura por acá, pero no rompe a través, o sea, no sigue el camino de estas estructuras, va y rompe por acá. No, no necesariamente está siguiendo el camino de las fracturas. ¿Rompe por las fracturas? No, pasa por ellas, pero lo que por donde está fallando es por la matriz rocosa. ¿No? Eso hay que tener, ahí nos habla de ensayos triaxiales estructural, si ha fallado por estructura o por matriz. ¿No? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, que ponen de métodos de falla. ¿No? Listo, chicos, hasta ahí sería la clase de hoy. El día de mañana, ¿qué es lo que vamos a ver? Más mañana toca ver Rock Data. Hablar un poco del criterio de Hook and Brown, ¿no? Que va a ser importante para poder entender Rock Data, el criterio de Hook and Brown generalizado, ¿no? Vamos a ver un poco de esto, criterio de Hook and Brown, eso lo vamos a ver en la clase de mañana, un poco de aplicaciones con el Rock Data. Y con eso creo que estaríamos acabando lo que es el módulo 1. Ajá, sí, mañana acabamos nuestro primer módulo, el módulo 1, que es caracterización de rocosa. Entonces, chicos, hasta ahí sería la clase de hoy día, ¿no? Entonces, estoy abierto a preguntas y respuestas.